El objetivo de aprendizaje de este tema es que los alumnos al final del curso, de este tema, van a conocer, a analizar, a manejar y a valorar los conceptos generales de la farmacología de los opioides aplicados a la práctica clínica. El dolor es una entidad, es un signo, es un síntoma y es una enfermedad. Diversos autores han tratado de definir el dolor, pero es muy difícil de hacerlo debido a que tiene muchos componentes subjetivos. De ahí que la JASP ha conceptualizado al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a un daño tisular, presente o potencial, o que está descrito como expresión de dicho daño. El dolor es una entidad complicada porque abarca todo el componente emocional, es subjetiva, siempre va a ser subjetiva y la única persona que nos puede decir cuánto le duele es el paciente y por lo mismo es mal entendida. De ahí que cuando nosotros vamos a manejar el dolor, lo que sigue es que tenemos que clasificarlo y tenemos que entender qué es el dolor. Ahora, en algún otro momento del curso es muy probable que cuando se revisa el bloque de los AINES, se revise con mayor detenimiento las clasificaciones, pero en este momento solamente las vamos a señalar porque resulta que los opioides actúan en cualquier tipo de dolor. No se requiere que sea un dolor inflamatorio, no se requiere que sea un dolor agudo o un dolor crónico, o que sea, no tiene ninguna especificación, ya que tenemos opioides en todo el cuerpo, así es que abarca todos los grupos de dolor. Sin embargo, vamos a mencionar esa clasificación que les comentaba. Cuando hablamos de la clasificación del dolor, podemos hablar de la clasificación etiopatológica. ¿A qué me refiero con etiopatológica? Pues a la clasificación que se hace de si el dolor es nociceptivo o es neuropático. Cuando hablamos de dolor nociceptivo, decimos que el dolor está dividido en somático y visceral. Y cuando decimos que el dolor es neuropático, hablamos de dolor central y de dolor periférico. En el caso del dolor somático es aquel dolor que deriva del mesodermo y el dolor visceral deriva del endodermo. Entonces ya tenemos bien claras cuáles son las estructuras que derivan de uno y de otro. Ahora, en el caso del dolor neuropático, pues es todo aquel dolor que deriva del sistema nervioso central y periférico. Ahora bien, el dolor tanto nociceptivo como neuropático, cuando se maneja con opioides, cede, es un muy buen fármaco, se puede manejar muy bien. Sin embargo, tiene muchas reacciones adversas, de tal suerte que no lo podemos utilizar para cualquier tipo de dolor. La diferencia entre el uso o cuando vamos a dar opioides, una vez que tenemos dolor nociceptivo o neuropático, la diferencia entre los AINES y los opioides es que este se usa para el dolor de moderado a severo. Esa es la diferencia. Entonces, los AINES se dan para dolor leve, de leve a moderado, sin desestabilización de los signos vitales, y los opioides se dan de dolor moderado a severo. Entonces, esa ya es una diferencia muy importante. También tenemos que el dolor se categoriza en agudo y crónico. Para los dos tipos se dan los opioides. Entonces, por eso lo estoy señalando aquí. Agudo hasta los 30 días, de acuerdo al promedio de los investigadores, y el dolor crónico más de 30 días. También tenemos el dolor superficial y el dolor profundo. Un ejemplo del dolor superficial es el de la piel. Y los opioides se dan sobre todo cuando hay quemaduras de segundo para arriba de los grados de severidad. Entonces, siempre la clasificación es importante. En este caso no para saber qué vamos a dar, sino para saber que existe. Bueno, en el caso del dolor agudo y crónico, tenemos que los opioides se manejan tanto para el dolor agudo y para el crónico. En el caso del dolor agudo, cuando hay una severidad de moderado a severo, y tenemos que la actividad que predomina es la simpática, de tal manera que tenemos que manejar el dolor. Estos son unos ejemplos de dolor agudo. Para el dolor crónico invariablemente se dan los opioides. Aquí hay un predominio de actividad parasimpática, pero sin embargo el dolor crónico también puede agudizarse, entonces ya estamos hablando de dolor crónico agudizado y en ambos casos se maneja con opioides. Tenemos que el dolor tenemos que manejarlo, ¿no? El dolor tenemos que manejarlo cada vez de que desestabilice al organismo, porque si no, entonces nosotros vamos a desestabilizar al organismo con los fármacos. ¿Por qué?
porque el dolor sirve para preservar la vida. El dolor sirve para activar mecanismos compensadores que hagan que se preserve la vida. Y el dolor sirve para generar mecanismos de adaptación que, en dado caso de que el dolor sea crónico, la persona pueda mantenerse viva bajo esas condiciones de dolor. O, si es agudo, regenerar esos daños tisulares que hubo y entonces pues seguir viviendo. Ahora bien, tenemos que cuando nosotros hablamos de dolor, siempre vamos a tener que decir que, aparte de que va a preservar la vida, también es alguien que puede quitar la vida. Entonces, cuando se desestabilizan las funciones básicas de preservación, tenemos que utilizar algún tratamiento farmacológico.